Estamos esta tarde aquí para presentarles el trabajo que estamos haciendo desde el ciclo superior de mediación comunicativa del IES La Laboral de La Laguna. Hablamos de un perfil profesional que se ha creado desde relativamente hace poco tiempo. El año 2016 empezó a implantarse esta formación y este perfil profesional está diseñado para que trabaje con personas que tienen algún tipo de dificultad a la hora de comunicarse en el lenguaje y en el habla. Nos referimos principalmente a colectivos como pueden ser las personas con sordera, personas con sordoceguera y también todos aquellos colectivos como por ejemplo pueden ser la discapacidad intelectual, trastornos cognitivos, etcétera, que pueden tener algún daño, alguna dificultad relacionada, como hemos dicho, con la comunicación. Las alumnas de segundo curso van a tener hoy la oportunidad de hacer una adaptación en lengua de signos para personas sordas o sordociegas, de forma ficticia evidentemente, que puedan precisar de mediación. Están vestidas con unas camisetas de color violeta, que es un color que hemos elegido para identificar a estas profesionales. Es un lujo tener un proyecto tan motivante y tan positivo para nuestro alumnado y que va tan en línea con las estrategias o las iniciativas que tiene el centro, vinculados a la inclusión, vinculados a la atención a la diversidad, al arte, y donde el aprendizaje de servicio con nuestro alumnado de mediación comunicativa, nuestros artistas del bachillerato de arte y acompañados por alumnado de la facultad o del grado de Bellas Artes, pues hemos conseguido hacer un proyectito muy interesante para un centro que está desde luego contentísimo de poder tener unas obras de arte tan bonitas en honor a Josefina de la Torre. La iniciativa de este proyecto surge desde los programas del centro de nuestro instituto, en particular del programa Enseñas y también desde el plan lingüístico del centro. Nos ha servido para un trabajo colaborativo entre muchos departamentos, aunque el departamento que quizá ha estado mucho más implicado es el departamento de artes plásticas del centro. Una parte importante y que queremos resaltar es la implicación del alumnado nuestro y cómo en los encuentros que ha habido con los artistas que han expuesto, ¿no? Y ha habido encuentros con el alumnado del bachillerato artístico y han podido tener visitas guiadas con ellos de la obra y también luego han podido reunirse con ellos y hacerles preguntas sobre cómo ha sido el proceso de esta exposición. Es un proyecto que parte desde el Instituto La Laboral hacia los alumnos y las alumnas de la Facultad de Bellas Artes y que nosotros cogimos el guante para hablar de la figura de Josefina de la Torre, pero a través de arte contemporáneo, es decir, tomando temas de importancia para la poeta, pero que también son de importancia para nosotros y para nosotras. Por lo tanto, al final yo creo que el tema que un poco vertebra toda esta exposición, todas estas obras, es un poco la incertidumbre que tuvo que vivir Josefina como mujer, pero también como artista en su tiempo, y que también la incertidumbre que hemos tenido que pasar muchísimo de nosotros y nosotras, pues también por ser artistas o por vivir el confinamiento durante el proceso de exposición. Y también hay dos elementos bastante importantes en esta exposición, que son por un lado la memoria, el tiempo, la memoria que hay que retomar para entender la importancia que tiene Josefina de la Torre en la actualidad, y por otra parte el paisaje, ya que de pronto el archipiélago canario se convirtió en un espacio de libertad, pero también de confinamiento durante la época en la que Josefina tuvo que regresar tras la Guerra Civil y que nosotros hemos vivido también por nacer y vivir en este espacio. Buenas tardes, mi nombre es Chabeli Esther y él es Miguel Rubio. Trabajamos como pareja artística y hemos realizado dos obras en esta exposición. La primera obra, que es la de fuera, consiste en una elevación hecha con platinas que a la vez replica la arquitectura laboral, mientras que esta estamos trabajando directamente con el subsuelo, la arquitectura del subsuelo.
conceptualmente, la pieza coge un poema de Josefina de la Torre donde habla de horizontes dormidos. Nosotros tratamos esta parte del poema, sobre todo tratando el tema del devenir y de la construcción de Canarias como imagen en estas elevaciones del suelo y en este juego de arquitectura y arquitectura del subsuelo que se convierte en suelo y en réplica. Mi pieza se titula «Que eran tuyos tu casa y tu paisaje», un extracto del poemario de Josefina de la Torre, Todos los días, en los que ella refleja la ausencia, la incomprensión y la nostalgia de sí misma a través del entorno y del paisaje canario. Es una recopilación de 50 fotografías extraídas de la página web de la Fundación FEDAC, en la que nos sitúa la ciudad de Las Palmas de la Gran Canaria, comprendida en los años en los que Josefina residió en esos años. Es una prueba de lo que ella vivió y tomó como referencia, por lo que yo, al lijar las fotografías, rompo con esa utilidad y creo una dualidad entre ser espectador y declaro de que el paisaje no nos pertenece. Alba Rodríguez, la autora de esta serie de cuadros que se titulan Sueños de Horizontes, lo que hace es representar el paisaje de Gran Canaria, que además tiene en común con Josefina de la Torre, que también era de esa misma isla. Y lo hace a través de esta serie de cuadros en los que pinta el paisaje de Gran Canaria y además rescata toda una tradición pictórica de otros artistas anteriores a ella. Esta obra trata alrededor de dos temas principales, que son uno, la ascensión, y dos, el paisaje tropical canario. Josefina de la Torre perteneció a una generación que se vio totalmente colapsada frente a una guerra civil que estalló en un momento que nadie se esperaba. Entonces esta obra, esta pieza, funciona como una metáfora pictórica en la cual se refleja como esa ascensión generacional que se vio totalmente colapsada y disruptiva. Tras esto lo único que queda son ruinas de un paisaje que solo se puede observar y recordar. La pieza salina surge a raíz de tres conceptos que se perpetúan a lo largo del cuadro, del libro, los cuales son sal, agua y limpieza. La pieza tiene mucha influencia del tiempo, es una pieza que tiene intencionalidad principalmente de que el tiempo sea quien genere la propia pieza. Hola, mi nombre es Mabel Martín. Esta pieza se llama Tecla Marginal y es obra del grupo 33,3, del que formo parte junto con May Batista y Abraham Riverón. Es una pieza instalativa en la que hemos querido mostrar todas las capacidades de Josefina de la Torre como mujer creadora de conocimiento. Lo que hacemos es poner en valor todas las capacidades que ella tiene y su potencial para dar voz a sí misma y a sus facultades y dar voz también a otras mujeres.
Para ello hemos utilizado papel y en el guante hemos utilizado cinta de máquina de escribir para poner en relieve también la capacidad de Josefina de integrarse con la tecnología y la capacidad de las mujeres de participar de un mundo tradicionalmente de hombres. Mencía Machado, la autora de este cuadro, usa la pintura como refugio y eso es lo que la conecta a Josefina, que igual que Josefina creaba, especialmente a partir con sus poemas, un refugio, Mencía crea también para refugiarse y en este caso es para abstraerse de las responsabilidades que vienen con el hacerse mayor y por eso usa una pintura como más infantil en el sentido de usar o de hacer elementos más reconocibles como son pues, la luna, las estrellas o las flores o incluso el jarrón y usar colores como el azul, el amarillo y el rojo. Cuatro paredes baratas hace referencia a una habitación hermética donde el único escape que hay es el espejo y el reflejo que éste provoca. Por lo tanto se genera una confrontación constante entre el espectador y lo que él ve de sí mismo. Por otro lado están las naranjas, que son un elemento muy importante dentro del poemario de Josefina, porque ella hace referencia a través de ellas a su tierra, a la luz, al atardecer, a la luna. Entonces la gaveta de naranjas se convierte pues, en la gaveta de los recuerdos, o sea, una habitación donde ella guarda toda su nostalgia. Muchachita Isla es la obra que he realizado para Josefina de la Torre, en la que hablo de los sentimientos de la propia poeta, que son la nostalgia, el recuerdo, la muerte y sobre todo la nostalgia sobre su tierra natal. Todo esto lo interpreto en un lienzo en el que se ve el rastro de la poeta durante el curso de su carrera hasta la actualidad y nada, este es el resultado. Martina, la autora de este mural, lo que hace es abordar los problemas que tenía Josefina, que son los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día, a pesar de que hayan pasado ya un siglo, desde un punto de vista mucho más actual, al usar elementos reconocibles como son pues, las pegatinas, los stickers en las conversaciones de WhatsApp o los memes, que son como la unidad mínima de comunicación visual e imágenes que vemos pues, casi que todos los días en Internet. Sergio Rojas, el autor de estos cuadros, siente una preocupación por contraponer el paisaje de Josefina de la Torre con el paisaje actual, el paisaje urbano, y lo hace a través de la representación de estos cuadros nocturnos, donde aparecen pues, elementos tan importantes para él en la pintura como son la luz y lo urbano.
Mi obra consiste en una serie de monotipos que son estampaciones hechas a tinta sobre papel, y la relación que tienen con Josefina es que me he inspirado en dos poemas suyos, uno de ellos que da nombre a la serie de monotipos, que dice "si ha de ser, quiero que sea", y es una manera, me parece que muy sutil y muy elegante de referirse a la muerte. Y también otro poema suyo que empieza con "quisiera tener sujeta la naranja de la tarde", que hace alusión al atardecer, siendo la naranja el sol, y por lo tanto también puede llegar a ser una metáfora de la muerte. Con esto lo que he hecho ha sido con una interpretación actual de lo que es un bodegón, de lo que es un vanitas, un memento mori, porque al fin y al cabo uno de los dibujos es una composición de lo que llamaríamos naturaleza muerta, un bodegón, pero hecho de una manera más, no a pintura ni a dibujo, sino en una estampación y casi que buscando un poquito la abstracción también, sin dejar de ser figurativo. En esta ocasión mi compañero y yo lo que quisimos fue representar de la forma más abstracta y apelando a la percepción del espectador lo que es el imaginario poético de Josefina de la Torre, porque las figuras retóricas que ella utiliza suelen ser la alusión al atardecer, el mar, las velas de un barco, etc. Entonces lo que queríamos era plasmar eso de forma más abstracta y que la persona que estuviera en este espacio, el espectador, absorbiera y percibiera de forma distinta lo que está escrito en un poema, pero a través de formas, luz, etc. En mi obra he querido plasmar ese anhelo que sentía Josefina de la Torre por su isla cuando vivía en Madrid, en su recopilación de poemas de las islas. Esa recopilación es donde transmite ella sus ansias por volver a su isla natal, y siempre utiliza el tema del mar como tema principal de todas sus obras. Y yo en mis obras, pues en cierta forma he intentado plasmar ese anhelo que sentía Josefina por su isla, pero yo lo he querido dar como un tono más personal, ya que son mis obras, pero nunca dejando de lado el tema principal, que es Josefina de la Torre. Roberto Álvarez, con estos dibujos, lo que trata de expresar es cómo ella como poeta comunicaba sus sentimientos, ¿no? y los elementos que a ella le parecían importantes, y al mismo tiempo cómo durante el confinamiento los balcones y las ventanas se convirtieron en espacios también de comunicación. Y no solo eso, sino además también se convirtieron en espacios en lo que los elementos privados, como el hogar, se convirtieron de pronto en espacios públicos y espacios políticos y sociales. Esta pieza se titula Tiempo Absoluto y gira en torno a lo que significa una interrupción o un suceso que puede ser un accidente, y cómo este pequeño suceso puede alterar la cotidianidad de nuestra vida. En este caso lo que he hecho es coger un suceso volcánico que se llama enjambre sísmico, que lo que genera es un movimiento de las placas tectónicas que en la Tierra, en la superficie, no somos capaces de sentir, pero a través del sonido sí lo podemos sentir, y el sonido se puede transformar en vibración con este display, que es la vibración del altavoz generando movimiento encima de una tubería,
que emula un poco a lo que es la abstracción de lo que sería un terremoto. Tenemos que agradecer a tanta gente la colaboración, empezando por la consejería, pues la que ha aportado para la impresión del catálogo y para que se desarrolle la exposición aquí, al profesorado, al alumnado, por supuesto a los artistas, al alumnado de Bellas Artes que ha participado y en este proyecto en particular pues al alumnado del ciclo que está participando en la grabación de este documento, ¿no?